Bienvenidos una vez más al curso de Principios de Interpretación Bíblica. En este video, nosotros continuaremos nuestro estudio de la lección número 5, titulada Paso 2, la importancia del contexto en la interpretación. En nuestro video anterior, nosotros analizamos la importancia de estudiar el contexto histórico-cultural. Este era el primer punto principal de nuestra lección. Ahora nosotros estudiaremos el siguiente punto, la importancia del contexto literario de un pasaje. Como hemos mencionado anteriormente, no todos los libros de la Biblia fueron escritos por las mismas personas, en las mismas circunstancias y por las mismas razones. Los libros de la Biblia se diferencian entre sí de bastantes maneras. Y una de esas diferencias es el estilo literario o el género literario de los libros. Nosotros encontramos diferentes géneros que debemos de leer de diferentes maneras y de los cuales esperar información de diferentes formas. Esto nosotros también lo hacemos en nuestra vida diaria. Nosotros no leemos un cuento para niños de la misma manera en que nosotros leemos las noticias. O nosotros no leemos las notificaciones que encontramos en Facebook de las mismas maneras en que nosotros leemos un libro de texto. Nosotros esperamos diferente tipo de información, explicada de manera diferente. Y no nos enojamos cuando un poema no habla exactamente de la misma manera que un libro de texto. Nosotros aprendemos a dialogar con el autor y con el texto. Esto es lo que nosotros estamos buscando hacer aquí, en este segundo punto de la lección número 5. Identificar los diferentes géneros literarios y saber cómo conversar con ellos y cómo nosotros recibir la información que necesitamos. Analicemos entonces los diferentes estilos literarios que nosotros encontraremos en la Biblia. Comencemos con el género de la exposición. La exposición es una enseñanza que se desarrolla de manera lógica y que avanza del punto A al punto B. Nosotros podemos encontrar este tipo de enseñanzas principalmente en el Nuevo Testamento y específicamente en algunas de las cartas de Pablo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la carta de Colosenses. Esta es una exposición de Pablo, una enseñanza detallada que sigue un patrón lógico acerca de un tema en específico. Y este tema es el tema del señorío de Jesús sobre todas las cosas. Vemos desde los primeros capítulos cómo Pablo da evidencias acerca de la superioridad de Cristo y cómo es que nosotros podemos entender esa superioridad y cómo es que nosotros podemos aceptar esas evidencias. En capítulos siguientes, él habla acerca de las enseñanzas falsas o las doctrinas equivocadas que niegan la superioridad de Cristo y por qué es que nosotros debemos de rechazarlas. Finalmente, en los últimos capítulos del libro, Pablo va a hablar acerca de cómo es que nosotros debemos responder, cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos para nosotros someternos a esta autoridad y a esta soberanía de Jesucristo. La carta está detallada y argumentada de manera lógica y nos va enseñando paso a paso el tema principal, la soberanía y la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. En muchas cartas nosotros vamos a encontrar enseñanzas parecidas a estas, y nosotros debemos localizar la lógica y ver cuando nosotros estudiemos un pasaje dentro de estos libros, cómo es que nuestro pasaje encaja en esta exposición general, cómo es que nuestro pasaje encaja en el tema que Pablo estaba enfatizando. Si nuestro pasaje, al estudiarlo e interpretarlo, no encaja o no sigue la lógica de lo que Pablo estaba enseñando originalmente, nosotros podremos tener una pista de que nuestra interpretación quizás no era la más adecuada o no es la más correcta. Este es el primer género, un género del cual quizá estamos un poco más acostumbrados, debido a que en los púlpitos normalmente se enseñan estas cartas de esta manera. Las predicaciones normalmente tratan de seguir la exposición que se enseña en los pasajes. Hablemos ahora
acerca del género de la carta, de la epístola. Está muy asociada al género de la exposición, pero no todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento van a ser exposiciones. Nosotros vamos a encontrar diferentes cartas, algunas más personales, otras más generales, y cartas escritas por diferentes personas. Encontramos las cartas de Pedro, de Santiago, de Juan, de Judas y de Pablo. No todos van a escribir las cartas de la misma manera y no todas las cartas, como mencionamos, van a contener exposición. Nosotros debemos tener cuidado de no tratar todas las cartas de la misma manera. Y hay preguntas que nosotros podemos hacernos para asegurarnos que estamos interpretando estas cartas de la manera correcta. La primera es simple y es saber quiénes son los destinatarios de la carta. ¿Quiénes son los que recibieron esta carta por primera vez? Nosotros debemos entender la audiencia de las cartas. Por ejemplo, las cartas escritas a Timoteo y a Tito fueron escritas a una persona en particular, pero cuya enseñanza estaba destinada a ser enseñada a más personas. Pero originalmente fue escrita a una persona, a Timoteo o a Tito. Y nosotros debemos de ver quiénes eran estas personas y cómo ellas se relacionaban al escritor de la carta. Hay cartas, por ejemplo, la que tenemos de Filemón, que también fue escrita de manera personal, pero con un tipo de relación diferente a la que él tenía comparada con Timoteo y con Tito. Hay cartas que fueron escritas a las iglesias en general. Hay cartas que fueron escritas a solo una iglesia local. Nosotros debemos ver quién es exactamente esta audiencia y qué información nosotros podemos obtener de los destinatarios. ¿A quién se le escribió la carta? Una segunda pregunta que nosotros podemos hacernos es ¿quién es el autor? Cuando nosotros recibimos una carta, lo primero que vemos es quién fue el que la escribió, si conocemos a esa persona o no, o si es una persona que conocemos pero que todavía es más cercana a nosotros, un ser querido. Leemos las cartas de diferentes maneras, si es nuestro jefe o si es un amigo nuestro, si es una persona en la cual nosotros estamos en una relación romántica o es una persona que ha sido miembro de nuestra familia desde que nacemos. Nosotros debemos entender quién es el autor. Pablo, ¿por qué escribió lo que escribió? Su trasfondo, cómo esto afecta la manera en la que escribió. Juan también escribió y tiene un trasfondo, cómo es que él habla acerca del amor, y él era de las primeras personas que quería destruir a un pueblo entero porque no escuchaban a Jesús. ¿Cómo es que ese cambio hubo? ¿Cómo es que Pedro habla acerca de cómo los cristianos deben enfrentar el sufrimiento y cómo Dios les da el poder a ellos para enfrentar el sufrimiento? Pero este es el mismo Pedro que se puso demasiado nervioso en el juicio de Jesús e incluso huyó de lo que él podía haber experimentado como sufrimiento. ¿Qué fue lo que cambió en su vida? ¿Y cómo es que ahora él tiene la autoridad de enseñar lo que está enseñando? Una tercera pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿cuál es la relación entre el autor y los destinatarios? ¿Qué situación fue la que provocó que esta carta fuera escrita? Como vemos, Pablo a Timoteo y a Tito les escribe para enseñarles, para darles instrucciones acerca de cómo ellos pueden seguir sus pasos. A Filemón se le escribió en una situación particular, donde uno de sus esclavos había escapado, y ahora Pablo estaba pidiendo que se le recibiera a este esclavo como si fuera él mismo. Hay otras cartas, como por ejemplo la carta a los Corintios, las dos cartas a los Corintios, en donde se les escribe a una iglesia local en particular acerca de problemas que ellos estaban teniendo en su doctrina y en sus prácticas. Y esto motivó a Pablo a escribir estas cartas, y por eso es que encontramos algunas veces que Pablo habla demasiado duro contra ellos. Gálatas es una carta similar, donde Pablo mismo les dice
que se sorprende de qué tan rápido ellos se han olvidado del Evangelio que Él les predicó. Hay otra carta como la carta a los Filipenses, donde la situación cambia por completo y vemos a un Pablo feliz, que está agradecido por varias cosas en la relación que él tiene con ellos. Debemos entender las circunstancias por las cuales fue escrita la carta y cómo se relaciona el autor a la audiencia. En unos casos van a ser personales, en otras van a ser más generales, y nosotros debemos entender esta relación. Hay otro género literario más que nosotros podemos encontrar, muy común, y esto lo encontramos bastante en el Antiguo Testamento y en parte del Nuevo Testamento también, y es el género de la narrativa. La narrativa, de manera simple, nosotros lo podemos describir como historias que encontramos en la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos bastantes historias, empezando desde el capítulo 1. Génesis, Éxodo, van a ser libros que van a hablar acerca de estas historias. Primera y Segunda de Samuel también. Varios libros van a enfatizar narrativas. En el Nuevo Testamento encontramos los Evangelios y encontramos el libro de Hechos, que nos hablan acerca de las historias de Jesús y de sus primeros discípulos. Hay leyes o principios que también nosotros debemos seguir para asegurarnos que nosotros estamos interpretando estas historias de la manera correcta. Estas historias no son exposición y no son cartas, simplemente son historias y no debemos buscarlas interpretar de la misma manera. De la misma manera hay preguntas que nosotros nos podemos hacer. La primera de ellas es, ¿cuál es la trama? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta historia? ¿Qué es lo que en una oración nosotros podríamos decir que es el tema principal de esta historia? Por ejemplo, Génesis 1 y 2. Nosotros podemos decir que la trama es la creación del universo y de la humanidad. Nosotros podemos decir también en la historia de la Torre de Babel que la trama es cómo los humanos se alejaron de Dios y cómo ellos fueron castigados al ser sus lenguajes confundidos. La trama de los evangelios es la vida y el ministerio de Jesús. La trama de Hechos son las primeras acciones o el crecimiento de la primera iglesia y cómo ésta se fue expandiendo a otros lados. Tenemos que identificar la trama para que cuando estudiemos un pasaje en específico entendamos cómo ese pasaje específico encaja en la trama general de la historia. Si nosotros tomamos un pasaje y lo interpretamos de tal manera en que no encaja con la trama general, nosotros también podremos saber que nuestra interpretación quizá no sea la más correcta. Otra pregunta que nosotros debemos hacernos importante es ¿quiénes son los personajes? Debemos identificar los personajes principales. Por ejemplo, encontramos en Génesis como personas importantes a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob, José. Debemos enfocarnos en ellos. En los evangelios, claro está, la persona principal es Jesús. En el libro de Hechos encontramos a la primera iglesia, pero después nos damos cuenta que las historias se enfocan en las vidas de Pedro y de Pablo. Debemos identificar a estos personajes principales y cómo se relacionan entre ellos, cuáles son sus acciones y las consecuencias de sus acciones, cuáles son las posibles acciones que ellos pudieron haber tomado, las alternativas. Nosotros, de la misma manera, debemos identificar a los personajes secundarios, de los cuales tal vez la historia se enfoca en ellos, o la historia no se trata precisamente de ellos, pero que juegan un rol importante en el desarrollo de la narrativa. Por ejemplo, encontramos a Juan el Bautista, que es importante en el ministerio de Jesús, como este personaje secundario se relaciona a Jesús, el personaje principal. Como es que otros personajes en el libro de Hechos, como Bernabé, se relacionan a los personajes principales. Debemos ver también ellos cómo actúan y cómo es que ellos se desarrollan en la historia principal o en la historia general.
Una pregunta también importante que debemos hacernos es si la narrativa es descriptiva o normativa. ¿A qué nos referimos con esto? Las historias que nosotros encontramos en la Biblia en muchas ocasiones van a ser descriptivas. Simplemente nos describen cómo fueron las cosas, qué fue lo que sucedió. El propósito es decirnos qué fue lo que sucedió para que nosotros podamos aprender del ejemplo que se nos presenta, pero que no necesariamente nos provee de normas o de mandamientos que nosotros debemos de seguir. Por ejemplo, tenemos la historia del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Nosotros vemos ahí el principio general, que es que Dios va a proveer un camino que los libere de los opresores, un camino que, aunque nosotros pensemos que es difícil, Dios va a mostrar su fidelidad para los que lo siguen. Pero cuando nosotros leemos la historia, no llegamos a la conclusión o no interpretamos que cada vez que nosotros querramos ir a otro lugar y nos encontremos con un lago o un río o un mar, nosotros no esperamos que al nosotros poner nuestro bastón en el agua, Dios va a abrir esos mares para que nosotros pasamos. No es el propósito de la historia. Simplemente se nos está describiendo qué fue lo que sucedió, pero no se nos está dando la norma de que cada vez que nosotros nos encontremos con agua y pongamos nuestro bastón, las aguas se dividirán. Nosotros entendemos que solo se nos está contando una historia para nosotros aprender de ella principios generales. Sin embargo, hay otras historias que son normativas y que sí nos dan un ejemplo del cual nosotros debemos de seguir de manera más concreta. ¿Cómo sabemos que una narrativa es normativa? Bueno, nosotros normalmente vamos a encontrar una declaración o un mandamiento, una ordenanza que podemos ver que aunque fue dada a una persona en específico, está diseñada para que el resto de las personas, el resto de los creyentes o el resto de la humanidad siga. Tenemos, por ejemplo, en Mateo, la narrativa de Jesús hablando con sus discípulos, justo antes de que Jesús ascienda al cielo. Vemos que Él les da la ordenanza de que vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Vemos, esta es una ordenanza dado específicamente a los primeros apóstoles. Pero nosotros podemos concluir que esta es una ordenanza para todos nosotros, debido a que este es un principio que se enfatiza también en otros lugares, y que es una ordenanza dada a los discípulos. Y si nosotros somos discípulos de los discípulos, nosotros recibimos la misma ordenanza. Entonces vemos que esta ordenanza se da a un grupo específico, pero está diseñada para que más personas la sigan, y vemos que la enseñanza se aplica en otros lados. Esa misma ordenanza se da en otros lugares, y en otras narrativas vemos cómo esto se debe de llevar a cabo por todas las personas que reciben el Evangelio. Y esto lo vemos en el libro de Hechos. Las personas que reciben el Evangelio son después las que van y predican al resto de las naciones. Vemos ahí una norma que nosotros debemos de seguir, a pesar de que son narrativas. Se nos describe qué fue lo que sucedió, pero al mismo tiempo se nos da esta norma, se nos da esta regla que nosotros debemos obedecer. Esta es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. Una pregunta más que nosotros podemos tener en mente es ¿cuáles son los principios que se enseñan en este texto narrativo? Sin importar si la narración es descriptiva o normativa, nosotros debemos identificar los principios generales, los principios universales. Como vimos, en la narración acerca del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, nosotros podemos extraer un principio general, y es que Dios va a proveer un camino para sus hijos, para liberarlos del opresor, para liberarlos del que los está persiguiendo y quiere hacerles daño. Por muy imposible que se vea la situación, Dios va a proveer un camino. Es un principio general que nosotros podemos obtener. Similar es la narrativa acerca de Pedro que nosotros encontramos
en Hechos. Pedro estaba encarcelado, sin poder escapar. Estaba siendo oprimido por predicar el Evangelio y por seguir al mismo Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto. En esta narrativa que nosotros encontramos en Hechos, vemos que Dios libera a Pedro de esta cárcel de una manera igualmente milagrosa. Ninguno de los guardias se dio cuenta cuándo es que Pedro escapó. Él simplemente salió, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y él salió y fue liberado. El principio es el mismo. Dios va a liberar, proveer un camino para sus hijos cuando se encuentren en situaciones difíciles. Este es el principio general, que nosotros debemos poner nuestra fe en ese Dios liberador. No debemos esperar e interpretar que Dios nos va a rescatar de la cárcel siempre, porque no es así. No se nos está dando una norma, se nos está describiendo una acción y se nos está dando un principio general. Va a haber ocasiones en las que nosotros nos encontremos en situaciones difíciles, pero debemos confiar en que Dios proveerá una manera en la que nosotros podamos salir. Hablemos acerca de otro género más, que encontramos particularmente en el Nuevo Testamento, aunque también encontramos en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, y es el género de las parábolas. Esta era la manera favorita de Jesús para enseñar, para poder discipular a los que lo seguían. Las parábolas son historias ficticias que retan a los que están escuchando a cambiar alguna manera de ver las cosas y en su relación entre ellos, entre las personas, su relación entre ellos y Dios y su relación dentro de ellos, cómo es que ellos deben actuar consigo mismos. Son historias ficticias que no debemos interpretar de manera literal. Estas son diferentes a las narrativas. En las narrativas encontramos historias de cosas que realmente sucedieron. En las parábolas no es así. Estos son, podríamos decirlo, cuentos ficticios. Las cosas que se cuentan en una parábola no son realmente reales, no sucedieron. Y esto lo debemos tener en mente. Y hay preguntas que nosotros también nos podemos hacer para asegurarnos de que nuestra interpretación de las parábolas sea también más adecuada, sea más concreta y no perdamos el punto principal de lo que se está enseñando. ¿Cuál es la primera pregunta que nosotros nos podemos hacer? Esta es la de ¿cuál es la situación que inspiró la parábola? Nosotros vamos a encontrar específicamente en las enseñanzas de Jesús que las parábolas no fueron dichas solo porque sí, o no se incluyen fuera de contexto. Las parábolas surgieron por situaciones en específico. Por ejemplo, la famosa parábola de el buen samaritano. Esta parábola es una respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Nosotros, al interpretar la parábola, debemos tener esta pregunta en mente. Si nuestra interpretación de la parábola no responde a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, sabremos que quizá nuestra interpretación no es la más correcta. De la misma manera, la parábola de la oveja perdida fue enseñada o dicha en una situación particular, en una situación en específico, donde los fariseos estaban murmurando en contra de Jesús, de por qué él se juntaba con los publicanos y con los pecadores. Nosotros, al interpretar la parábola de la oveja perdida, debemos tener en mente estas murmuraciones. ¿Por qué Jesús contó esta parábola y qué respuesta él estaba dando a los fariseos que estaban murmurando en contra de él? Una pregunta más que nosotros debemos tener en mente es ¿cuál es el punto principal de la parábola? ¿Qué es lo que se está enseñando? Nosotros debemos tener en mente eso. Y algo que debemos tener en mente en este punto principal es acerca de los personajes que están dentro de las parábolas.
Se ha mencionado en varias ocasiones que los personajes incluidos en estos cuentos ficticios son puestos ahí porque ellos tienen un mensaje en particular, un mensaje general que ellos quieren dar. En la parábola del hijo pródigo podemos ver cómo cada uno de los caracteres, cada uno de los personajes enseñan un tema principal, algo que nosotros podemos seguir. Quizás en nuestra interpretación de las parábolas no nos enfocamos detalladamente en todo lo que se hace, pero vemos las acciones en general y sacamos un tema principal. El amor del padre, el rechazo del hermano mayor, que a pesar que sigue las reglas, aún así no muestra el amor a su hermano que regresa. Y la rebeldía y el arrepentimiento del hijo pródigo. Nosotros vemos los temas principales y vemos cómo esos temas principales se desarrollan ahora en nuestra vida. Nosotros debemos notar eso. Otra pregunta que nosotros podemos hacer es, ¿cuáles son los detalles culturales que nosotros podemos identificar en las parábolas? ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque en la mayoría de las parábolas, especialmente en las que Jesús contó, nosotros vemos como un tema general que estas parábolas retaban prácticas culturales o costumbres culturales que estaban mal. Y Jesús está criticando estas prácticas. Por ejemplo, como lo vimos en la parábola de la oveja perdida, era una práctica. La cultura en general rechazaba a los publicanos y a los pecadores porque no eran lo suficientemente puros. Los fariseos trataban de evitar a estas personas porque las consideraban personas impuras, personas con las cuales ellos se iban a contaminar. Y no les permitían acercarse a ellos y ellos no los buscaban. Jesús, al contar la parábola de la oveja perdida, está retando esta percepción y les está diciendo, en otras palabras, que las personas que son puras son realmente las que deben buscar a los pecadores y acercarse a ellos, porque estos pecadores están perdidos, no saben el camino, no saben que están en un lugar equivocado. Nosotros que conocemos el camino, nosotros que conocemos a Jesús, a Cristo, a Dios, nosotros debemos acercarnos a ellos y no menospreciarlos. Debemos de ver cuáles son los detalles culturales que se están incluyendo y qué es lo que nosotros podemos aprender acerca de este reto que podemos encontrar en la mayoría de las parábolas.